Y la epístola de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, procurad andar sobre aviso, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entended cuál sea la voluntad de Dios, y no os entreguéis con exceso al vino, en el que hay lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo, entreteniéndoos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros por reverencia a Cristo. Nos ponemos de pie para el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había un reyesuelo cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogó descendiese a su casa y sanase a su hijo, porque se estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: si no veis milagros y prodigios, no creéis. El reyesuelo repuso: ven, Señor, antes que muera mi hijo. Ve, le dijo Jesús, tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra de Jesús y se marchó. Y cuando regresaba, salieronle al encuentro sus criados, notificándole que su hijo vivía. Preguntóles la hora en que había comenzado a mejorar, y ellos le respondieron: ayer, a la hora séptima, cesó la fiebre. Reconoció entonces el padre que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Pueden sentarse. Si no veis milagros y prodigios, no creéis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Supongo que todos vieron la foto ya famosa el mes pasado del Padre Romo, preparado para el inminente huracán, con su floti y su rosario, su carne seca, ¿no? Y fue muy sabio prepararse para un desastre de esa inmensidad, y de hecho él se preparó mucho menos que otros. Pero sí es bueno prevenir. Pero lo que es interesante es preguntar por qué somos más inclinados a creer las amenazas o los consejos sobre desastres inminentes naturales, pero mucho menos dispuestos de prepararnos para las inminentes desastres espirituales y sobrenaturales. Porque en verdad, ¿quién entiende bien el tiempo o la meteorología para tener las pruebas para creer por su cuenta? No, creemos porque nos dicen. Pero en cosas de la fe, entonces somos mucho menos prontos para creer sinceramente. San Bernardo dice: ¿qué género de incredulidad es este? ¿Cabe darse mayor locura? Como si se pudiera engañar la sabiduría increada, o engañarnos la verdad eterna, como si la caridad infinita no quisiera darnos lo ofrecido, o la omnipotencia no pudiera otorgarnos lo prometido. Hay muchos que dicen que tienen fe, pero en realidad hay pocos que tienen fe viva
y verdadera. Escuchamos en la epístola de hoy y también meditamos eso la semana pasada, la importancia de la sabiduría. Y la sabiduría verdadera es la que está informada por la fe viva. Y necesitamos entender entonces que hay fe correcta y fe incorrecta. Porque dice Santiago en su epístola, también los demonios creen y tiemblan. Y San Agustín dice que Pedro pregunta ¿por qué San Pedro dice, tú eres el santo de Dios y por eso es alabado? Mientras dice lo mismo el diablo y es condenado. ¿Por qué? Sino porque siendo iguales las palabras, no lo son los corazones. ¿Qué fe es elevada? La fe que actúa por la caridad y fe esperanzada en las promesas de Dios. ¿Cuáles entonces son las características de fe buena? Fe que merece ser apremiada. Primero y sobre todo, tiene que ser verdad, tiene que ser la verdadera fe, ¿no? Santo Tomás dice que sin error ninguno, porque si la fe viene de Dios, no aguanta ni el error más pequeño, ¿no? La pequeña equivocación hace que la fe se convierta en algo desagradable y sin mérito, según Santo Tomás. Pero hay riesgo de que pensamos, teniendo la fe correcta, la doctrina, que ya nuestra fe es perfecta. La fe que Dios alaba es la fe correcta y recta. Hay tres cosas necesarias, dice San Agustín: tener fe actuada por la caridad y tener fe esperanzada por las promesas de Dios. Entonces, ¿cuáles son las demás características? Pues tiene que ser absoluta y sincera. Y tenemos en el Evangelio muchos ejemplos de fe que es fe buena y fe pues todavía imperfecta. Por ejemplo, si recordamos del caso del centurión que vino buscando nuestro Señor para que curara a su criado, salió en búsqueda de él, ¿no? Y cuando el Señor iba a ir a su casa para sanarlo, dijo que no era digno. Le dijo que basta una palabra, ¿no? Y el Señor se maravilló, diciendo que no había encontrado fe semejante aún en Israel. Nos preguntamos entonces, ¿diría lo mismo el Señor de nuestra fe? ¿Se maravillaría de nuestra manera de creer? O también hay el caso de San Pedro, de al ver el Señor caminando por encima de las aguas, salió también mostrando tanta confianza. ¿Tendríamos nosotros la misma confianza? Pero también en el Evangelio encontramos muchos ejemplos de fe que todavía se hace falta. Y en el mismo caso de San Pedro, que de repente dudó y por eso falló y se hundió. También hay el caso de Marta y María, las amigas preferidas, íntimas de nuestro Señor, ¿no? Que se quejaron al Señor: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y cuando el Señor les prometió que verían la resurrección y les pidió que abrieran el sepulcro, no quisieron.
temiendo el olor terrible de 4 días de muerte. También hay el caso de Santo Tomás, ¿no? Muy conocido, el apóstol, que no creyó hasta que podía tocar las marcas de los clavos, ¿no? Buscando pruebas y evidencia. Y hay el caso también del reyesuelo en el Evangelio de hoy, que sí creyó, pero imperfectamente. Sí vino a buscar al Señor, pero dice hasta el final que creyó, cuando vio el milagro que buscó. Entonces, necesitamos hacer todo lo posible para evitar estos errores en nuestra fe. Necesitamos obviamente evitar, ¿no?, toda herejía, definitivamente. Pero también hay otros errores pecaminosos, ¿no?, que hacen débil nuestra fe. Es, por ejemplo, tener una fe solamente de conveniencia. ¿Cuántos conocemos, o aún puede ser nuestro caso, de personas que buscan a Dios, piden a Dios solamente cuando necesitan un favor? Como el reyesuelo en el Evangelio de hoy. También hay otros que tienen una fe simplemente de convivencia, porque así nacieron, ¿no? O porque así hacen todos los demás, pero nunca va más allá, nunca profundizan su fe, y entonces no llega a tener ningún mérito. También hay otros que tienen una fe demasiado basada en lo espectacular, ¿no? Buscando cada rato novedades, milagros, espectáculos, revelaciones privadas no aprobadas y esotéricas. Pero hay otros que tienen una fe supersticiosa. Son los que dan demasiada importancia a las cosas secundarias. Siempre quieren una bendición o otra medalla, pero nunca se animan a confesarse y comulgar, ¿no? Y tal vez el error más común, el error en que probablemente todos caímos por lo menos de vez en cuando, es tener una fe de comodidad, una fe que siempre trata de evitar la cruz, que busca una salvación suave y fácil, olvidando que nuestro maestro es el crucificado, ¿no? Y se lo puede encontrar en muchas circunstancias, ¿no? Pero cuando nos quejamos de las cosas que nos pasan, sin aprovechar de ellas, cuando nuestra fe tiene como su fundamento o su actividad principal de quejar de problemas afuera, ajenas, sin enfocarse en la perfección de uno mismo, porque en verdad es más fácil identificar los problemas del prójimo que identificar los problemas de uno mismo. Esta es una fe de comodidad, una fe que San Bernardo reprueba diciendo, en vano calma Cristo en todos los tonos, ponderando y asegurando que su yugo es suave, inútilmente se empeña en persuadir que su carga es llevadera, pues los mismos que se glorían del nombre de cristianos reputan mucho más soportable deleitosa la carga del diablo y el yugo de la carne y del mundo. Os estimáis sabios, pero preferéis a la ley divina las riquezas más miserables. Y por eso vuestra fe nunca será apremiada o ensalzada. Y os dirá el Padre Celestial, en verdad no os conozco. Esas personas olvidan
que San Pablo nos dice en la epístola de hoy que los días son malos y que aprovechemos el tiempo. Es decir, no recuerden que todo esto les sirve o puede servirles para su salvación. Por otro lado, ¿cuáles son las características de fe buena? Dice San Bernardo, ojalá que todos viviésemos conforme a nuestra fe. Ojalá que nuestras costumbres respondiesen a nuestras creencias y que la consideración de los bienes eternos acuciase nuestros anhelos y el temor de las llamas eternas nos infundiese saludable terror. La fe buena también es fe que se manifiesta en obras, como el caso de los amigos del paralítico que tenían tanto empeño para presentar a su amigo delante del Señor que subieron en el techo y lo bajó. También nuestra fe necesita tener confianza y esperanza completa, como fue la fe de María Santísima, que sin preguntar a Cristo lo que iba a hacer, les dijo a los meseros que hicieran lo que les dijera. Y sobre todo, fe buena tiene que llevarnos a la caridad y tiene que producir en nosotros la santidad. Y tenemos el ejemplo del apóstol San Juan, que poniendo toda su confianza en el Maestro, se recargó sobre su sagrado corazón. Dice Santo Tomás de Villanueva, no hay mayor insensatez que creer y no practicar la fe, aprobar una verdad y no amarla. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.